del mantenimiento de la anestesia. Durante esta etapa, el paciente progresa de un grado variable de sedación a un estado de hipnosis. Y vean, esto es bien importante que lo tengamos claro porque a veces puede generar un poco de incomodidad o incluso temor para las personas que son principiantes en dar una anestesia, porque al inicio de esta etapa de inducción, el paciente puede mantener movimientos espontáneos que van desapareciendo conforme se inyecta el agente inductor. O sea, conforme va uno induciendo al paciente en esta etapa número uno, el paciente puede presentar diversos comportamientos que a veces no son muy agradables de ver. Estiramiento de los miembros, abren completamente los ojos, pueden jadear, ¿verdad? O movimientos incontrolados de la cabeza, especialmente cuando se hace de una forma lenta. Cuando uno hace una inducción rápida, lo vimos en el tema anterior, entonces el paciente puede llegar a un plano profundo en esta etapa de inducción en mucho menor tiempo. Y con esto pues retomo lo que hablaba en la diapositiva anterior. Los fármacos modernos nos dan o tienen la facilidad de que podemos llevar al paciente a inducirlo muy rápidamente, a que pierda el conocimiento muy rápidamente y reducir esto, ¿verdad? Que les digo, es normal verlo durante esta etapa. Podríamos decir que es hasta cierto punto una pequeña fase de disforia o una pequeña fase de delirio que puede presentarse durante la etapa de inducción y que, repito, si el anestesiólogo no está acostumbrado a verlo, pues puede estresarse, puede sentir temor. Esa es la etapa uno. La etapa 2 es la etapa de excitación, ¿verdad? Como les decía, si el médico no hace o no pasa rápidamente por estas fases, el paciente puede manifestarlo, ¿verdad? Y si en vez de continuar con la inducción del paciente, lo que hace es detenerse para ver qué es lo que está pasando, el cuadro va a empeorar. Entonces, en esta etapa 2, vean, conocida como etapa de excitación. Aquí el paciente pues ya va más allá de la preanestesia. Es el periodo que sigue a la pérdida del conocimiento y está marcado por una actividad excitada y delirante. Es raro verla, ¿verdad? Es raro verla especialmente con fármacos tan rápidos como el Propofol e incluso la ketamina cuando se administra junto con una benzodiazepina. Estas etapas de delirio o esta etapa de excitación pues no se manifiesta con claridad, pero puede darse, entonces es bueno tenerlo claro. La respiración y la frecuencia cardíaca pueden volverse irregulares. Esto quizás sí es un poquito más evidente, puede aumentar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y estos comportamientos o estos fenómenos que se observan durante la etapa de excitación o etapa 2 del mantenimiento de la anestesia, a veces tienden a hiperventilar al paciente. Y recordemos, por fisiología, un paciente hiperventilado es un paciente que casi con mucha certeza podemos decir que va a presentar un periodo de apnea. Entonces, hay que pasar rápido por estas primeras etapas y esto generalmente, repito, ocurre durante la inducción de la anestesia. ¿De acuerdo? En esta etapa de excitación puede haber movimientos incontrolados, ansiedad, suspensión de la respiración y dilatación pupilar. Vean todo lo que podemos observar, ¿verdad? Vuelvo y repito lo mismo, fármacos tan rápidos como el Propofol, que son, pues, son muy veloces, llegan muy rápidamente al cerebro y tienden a dormir al paciente muy rápidamente, pues no es común observarlos, pero puede darse. Entonces, debemos estar preparados para esto. Entonces, la primera etapa, la etapa de inducción, donde el paciente pasa de un estado de conciencia o semiconsciencia a un estado de inconsciencia. Luego viene la etapa número 2, en la cual el paciente puede en algunas ocasiones excitarse, presentar cierto grado de disforia o delirio, como ustedes quieran llamarle, y pueden ocurrir toda esta signología que estamos observando acá. ¿Sí? Actividad excitatoria, delirante, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca que pueden volverse irregulares y movimientos incontrolados, ansiedad, suspensión de la respiración y dilatación pupilar. Raro verlo con los fármacos modernos, pero puede darse. La combinación de movimientos, vean lo que pongo acá en esta diapositiva, la combinación de movimientos espásticos y respiración irregular puede comprometer las vías respiratorias del paciente, por lo que se usan fármacos de acción rápida. Es un criterio diferente al criterio que se usaba antiguamente. Para minimizar el tiempo en esta etapa,
y alcanzar la etapa 3 lo más rápido posible. Justo lo que les mencionaba hace un momento. Si uno no tiene experiencia, lo que hace es detener la inducción, pensando o creyendo que al paciente le puede estar pasando algo malo. Pero si sabemos que durante esta fase inicial el paciente puede presentar este fenómeno delirante, este fenómeno excitatorio, pues entonces eso lo que nos hace es apresurarnos más, poner más propofol. Yo lo que he visto, por experiencia les digo, y yo lo denomino así, la excitación del segundo bolo de propofol. ¿Verdad? El primero, muchos animales solo medio se mueven, como pareciendo que sienten algo extraño, pero en el segundo bolo de propofol, recuérdense que lo ponemos en 4 bolos, en el segundo bolo de propofol es donde yo he visto que estas actitudes o estos comportamientos involuntarios del paciente se presentan. Entonces, lo que debemos hacer es continuar y hacerlo lo más rápido posible para evitarlos, reducirlos, porque ocurre esto, ¿verdad? Se compromete la vía respiratoria del paciente y eso puede traer como consecuencia apneas. Recordemos que estamos usando fármacos que de por sí son capaces de producir mucha apnea, ¿verdad? Tanto el propofol como la ketamina. Son fármacos que generan bastantes apneas. Y si encima de eso el paciente hiperventila porque lo hacemos muy despacio, o con temor, entonces eso puede generar cambios aún más drásticos y que el paciente pues pueda, lejos de mejorar, que el paciente pueda empeorar por la excitación, por la apnea y todo lo que se pueda presentar. Luego viene la etapa 3 conocida como anestesia quirúrgica. Esta es la etapa fundamental, ¿verdad? El conocer qué es lo que pasa en esta etapa y cómo debemos manejar al paciente durante esta etapa es lo que nos lleva a mantenerlo en el plano adecuado, ¿verdad? La etapa 3 como su nombre lo indica, es el plano quirúrgico, ¿verdad? Muchas veces se utiliza el término, hay que llevar al paciente a plano, ¿verdad? Porque esa es esta etapa 3. Entonces, reconocer la etapa 3 es bien importante porque podemos pasarnos de la etapa 3 y pasar a la 4 o tener al paciente en una etapa 2 en una etapa muy superficial, donde lo que está ocurriendo pues son fenómenos repito, pueden llevar al paciente a tener alteraciones fisiológicas, ¿verdad? Especialmente la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, presión arterial y desde luego la percepción del dolor. Entonces aquí es donde deberíamos mantener al paciente. Veamos un poco o describamos un poco eh, esto que estamos observando acá. En esta etapa, los músculos esqueléticos se relajan, se produce depresión respiratoria y los movimientos oculares disminuyen y luego se detienen. Esta descripción está hecha más que todo en humanos, porque estoy transcribiendo precisamente todo lo que ha sido escrito desde que Gödel postuló estas etapas y la revisión que se hizo en 1975. ¿Ya? Los músculos esqueléticos se relajan, ¿verdad? Es bien obvio cuando uno ve al paciente ya en un estado relajado, depresión respiratoria, ¿verdad? O sea, el paciente disminuye esa disforia respiratoria que tiene y puede llevarlo inclusive a apnea. Los movimientos oculares disminuyen y luego se detienen. ¿Ya? Y aquí es donde yo tengo que ver algo muy importante, porque en el caso de los perros y de los gatos, los movimientos oculares, así como se detienen, a veces pueden tener movimientos espásticos del globo ocular. Llega un momento en que se relajan y el globo ocular en los animales tiende a eclipsarse. O sea, si mis dos puños son los dos globos oculares, lo que ocurre es que el paciente, los globos oculares al deprimirse, los músculos que los mueven, los globos oculares se mueven hacia abajo y hacia el medio, como que se estuvieran eclipsando. ¿De acuerdo? A eso se refiere esta primera parte, es lo que observamos ahí. Ya la posición del globo ocular cambia, ya no está céntrico, ya no está la expresión que puede tener el paciente durante esta etapa inicial, sino que el paciente se encuentra pues en un estado en el que ya pues prácticamente está casi dormido y ya llegando al plano quirúrgico. El paciente está inconsciente y listo para la cirugía. Entonces, esto que pongo en este primer punto es muy importante. Se recuerdan que lo vimos, los planes, se los mencioné como los planos oculares de Gödel, porque es precisamente ese eclipsamiento de los globos oculares. A veces están así y se van hacia afuera, ¿verdad? No necesariamente hacia adentro, pueden irse hacia afuera también. Y luego el prolapso parcial de la membrana del tercer párpado. Y ya no vamos a ver el ojo del paciente, sino que lo que vemos es principalmente la esclerótica y el tercer párpado parcialmente colapsado. La etapa 3, esta etapa de anestesia quirúrgica,
Se divide en cuatro planos. Eh, Permítame un segundito, por favor. Entonces, esta etapa 3 de anestesia quirúrgica, donde ya los globos oculares, después de estar en una actividad, en una hiperactividad, digamos, los globos oculares se detienen y se eclipsan. En el caso de los perros y los gatos, se van hacia ventromedial, ¿verdad? Generalmente, aunque se pueden ir ventrolateral también, y se cierra la membrana del tercer párpado. En ese caso, en ese momento ya podemos decir el paciente está anestesiado, ya hay pérdida de reflejos superficiales también, ¿verdad? Ya no deberían de haber reflejos palpebrales y el paciente ya está dormido. Se entuba y de aquí ya continuamos el mantenimiento del paciente. Entonces, esta etapa 3, etapa de anestesia quirúrgica, se divide en cuatro planos. Esto es lo que tiende a confundirnos porque son cuatro etapas y la etapa 3 se subdivide, se subdivide en estos cuatro planos que son los que vamos a ver. Muy importantes porque aquí es donde debemos mantener al paciente, conocidos como los planos de anestesia quirúrgica, ¿verdad? Donde el paciente debería mantenerse. Si vemos cambios en el globo ocular, cambios en la frecuencia respiratoria o cambios en la frecuencia cardíaca del paciente que se salen de estas características de la etapa 3, entonces podemos concluir que el paciente o lo tenemos en un estado muy profundo o en un estado muy superficial. Entonces, aquí la clave del anestesiólogo, repito, es mantenerlo en estos planos. Plano uno, ¿sí? Repito, pertenecen a la etapa 3 del mantenimiento de la anestesia. El plano uno, los ojos se detienen y luego se fijan, ¿verdad? Quedan totalmente eclipsados hacia ventromedial en el caso de los perros y en el caso de los gatos. Hago una observación muy importante. Cuando tenemos al paciente bajo efectos de xilacina, ketamina y midazolam o cualquier otra combinación de fármacos no hipnóticos, es decir, fármacos disociativos, no ocurre eclipsamiento del globo ocular. El globo ocular permanece céntrico, no hay relagación de los músculos palpebrales ni de los músculos perioculares y por eso es que se recomienda instilar gotas artificiales, lágrimas artificiales, perdón, en las córneas de los animales, porque tienden a resecarse. Eso no ocurre con el uso de hipnóticos. Porque también tenemos la creencia de que si usamos un hipnótico, tenemos que estar lubricando los ojos del paciente y eso no debería de ser, ¿verdad? Porque el ojo queda protegido, queda eclipsado y queda cubierto por la membrana del tercer párpado. Entonces los ojos se detienen y luego los ojos tienden a fijarse y a detenerse en esa posición. Plano uno de la etapa número 3. El plano 2 de la etapa 3 se pierden los reflejos corneales, palpebrales y laringeos. Vean cómo estamos, lo que estoy haciendo aquí es como traslapando lo que recién vimos en inducción y cómo ya el paciente y lo estamos llevando a un plano en el que ya se puede operar. Ya no hay reflejos corneales, o sea, podríamos, aunque no se debe de hacer, pero podríamos tocar la córnea con, qué sé yo, con la puntita de una bolita de algodón, algo muy suave, y no debería de haber ningún reflejo. Normalmente no se hace, pero ahí si tocamos la córnea del paciente, que recuérdense que la córnea es uno de los tejidos más inervados del organismo, tiene mucha sensibilidad. Si nosotros tocamos con la puntita de un algodón, la córnea no debería de haber ningún reflejo, ¿verdad? Es lo que se observa en este plano 2, pérdida de reflejos corneales, palpebrales y laringeos, o sea, tampoco hay deglución. Si vemos un paciente que durante la cirugía está deglutiendo o está haciendo movimientos de expulsión, ese paciente no está en el plano adecuado. No lo tenemos ni siquiera en el plano 2, a lo mejor está en el plano uno o todavía estamos en la etapa 2. ¿De acuerdo? El plano 3, las pupilas se dilatan y se pierde el reflejo a la luz. Vean, aquí lo menciono así con mucha claridad. Las pupilas se dilatan, ya no responden a la luz. En el caso de los animales eso no lo podemos ver con claridad,
porque recuérdense, repito, el globo ocular está eclipsado y está cubierto parcialmente por la membrana del tercer párpado. Entonces no podemos evaluarlo. Esto pues está hecho para personas y nosotros lo hemos adaptado de alguna manera a los animales y nos sirve mucho. Pero el plano 3 no lo vemos. Si nosotros vemos, me voy a adelantar un poco más, si nosotros vemos que el ojo está céntrico en un paciente que lo tenemos anestesiado y la pupila está dilatada, ya estamos en la etapa 4. Ese paciente está a punto de llevar a un paro respiratorio. O sea, no deberíamos de ver la pupila del ojo del perro. Algo muy importante, no conozco a profundidad cómo ocurre en el caso de los seres humanos, pero en los animales el globo ocular debe permanecer eclipsado, cubierto por la membrana del tercer párpado. No podemos ver esta pérdida de la capacidad al reflejo a la luz que tienen las pupilas. Sí estamos claros en esto, ¿verdad? Porque aquí hay diferencias en el caso de la anestesia en los animales. Entonces, ver un ojo céntrico con pupila dilatada, ya nos pasamos. Atención a esto, ya nos pasamos de profundidad. Deberíamos de sacar al paciente de esa excesiva profundidad, reduciendo la volatilización en la máquina de anestesia o reduciendo la infusión con propofol o reduciendo los bolos de propofol de alguna manera en la que el paciente salga de esa excesiva profundidad anestésica. Muy importante conocer esto porque el paciente quirúrgico debería permanecer acá, en la etapa 3 entre los planos 2 y 3 más o menos. O sea, son cosas muy importantes. Y vean que lo único que tenemos o lo que tenemos más a la vista son los ojos. Y a veces no lo logramos ver porque si la cirugía es craneal, bueno, si el procedimiento se hace como debe ser, no vemos al paciente, no le podemos ver los ojos. Normalmente no lo vemos, especialmente si el procedimiento es, qué sé yo, cerca del tórax o cuello, donde el paciente va a estar cubierto por los campos. Es algo que no podemos ver. Entonces nos vamos a basar en el monitoreo, que también es parte de la siguiente etapa del curso, donde les voy a enseñar a monitorear y les voy a enseñar pues a qué es lo que debemos ver en una pantalla electrónica, porque ya no podemos ver esto. Esto tengámoslo muy claro, esto lo vamos a ver al principio. Ya el paciente vestido con los campos quirúrgicos, ya no vemos nada más. Ahí trasladamos nuestra observación a una pantalla con datos electrónicos, con gráficas, con números, con alarmas, etcétera, para poder entender que el paciente lo tenemos entre el plano 2 y el plano 3 y asegurar que se encuentra en un estado de hipnosis adecuado. El plano 4 de la etapa 3 se produce parálisis intercostal, vean esto, y respiración abdominal superficial a lo que sobreviene la parálisis vulvar. ¿Ah? Estamos hablando del bulbo raquídeo, es decir, ya un paro respiratorio. O sea, el plano 4 de esta etapa 3 ya es un plano de riesgo. Y vean entonces cómo el paciente lo tenemos tan cerca del plano 4. O sea, este es el arte de anestesiar. Tener al paciente en este plan, entre el plano 2 y el plano 3 es un arte porque realmente tenemos que combinar muchas cosas para poder tenerlo ahí, pero sobre todo tenemos que tener mucho conocimiento, tenemos que tener muy clara la farmacología clínica, muy clara la fisiología y desde luego muy, pero muy claro el monitoreo transoperatorio para poder entender que el paciente no ha llegado al plano 4 donde ya hay parálisis intercostal. ¿Y eso qué significa? Pues ya no vamos a ver al tórax moverse en cada ventilación, únicamente el abdomen, y son muy superficiales. Complicado porque, repito, esto no lo vemos. El paciente, más si es un perro pequeño, un gato pequeño, pues ni siquiera vemos el movimiento, porque tal vez un animal grande podemos ver que el campo se mueve, pero un animal pequeñito que incluso sus movimientos respiratorios, los gatos especialmente, son tan sutiles los movimientos respiratorios que no lo vamos a lograr apreciar. Entonces, en este caso, el plano 4, pues es lo único que podemos ver, repito, es el monitor y eso es lo que vamos a entender en la próxima parte del curso. Esto es entonces, ahora que ya lo describí teóricamente, esto es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Se los voy a repetir acá, ¿verdad? El plano, las etapas uno, que es la etapa de inducción, la etapa 2, que es la etapa de excitación, la etapa 3, que es la anestesia quirúrgica, que se subdivide en plano uno, plano 2, plano 3 y plano 4, que ya es la antesala de la etapa 4. Para que no se confundan, mantengan
esta información porque esto nos mantiene alerta a lo que pueda estar ocurriendo, ¿verdad? Ya la etapa 4 ya hay parálisis vulvar. Aquí ya no hay movimientos respiratorios. Aquí ya vemos un ojo totalmente céntrico con la pupila dilatada. Ese paciente, si tenemos un ojo céntrico, pupila dilatada y ya no hay movimientos respiratorios, ese paciente les hizo un paro respiratorio. Así de simple. Entonces vean que nosotros debemos mantener al paciente acá, entre el plano 2 y el plano 3. Complejo, pero muy interesante. La pupila no está dilatada, está todavía contraída. Ya en el plano 4 comienza a dilatarse, ¿verdad? Perdón. Plano 4 etapa 3 comienza a dilatarse y ya podemos ver alteraciones pupilares que, a ver, cuesta verlas. Repito, el paciente está cubierto por los campos, entonces es algo a lo cual no tenemos acceso y no deberíamos de tener acceso. ¿Verdad? Si un paciente no tiene cubierta la cabeza con los campos, quirúrgicamente eso no está bien, eso lo saben ustedes, se los ha dado el doctor Muralles. ¿Verdad? Es algo que el paciente tiene que estar totalmente cubierto para que no haya ningún contacto de su pelo con el material de sutura, con los instrumentos quirúrgicos, etcétera. ¿Verdad? Y garantizar la asepsia de la cirugía. Entonces, ¿hacia qué vamos? Y hacia aquí los quiero ir ya dejando, ya estoy terminando la clase. ¿Hacia qué vamos? Hacia el monitoreo, ¿verdad? El arte de monitorear. Yo voy a tener bueno, ambos, ustedes y yo, voy a tener la dicha de darles lo que nunca antes había podido darles en el curso de cirugía, que es el monitoreo. ¿Verdad? Porque antes no tenía tiempo porque yo daba clases en otro curso y entonces no me daba tiempo a dárselos. Les daba unas cuantas clasecitas. Ahorita van a llegar, ya el próximo año van a venir al módulo, ya con todo esto, pues ya claro, con todo esto, pues ya dentro de su aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde tenemos que tener al paciente plano 2 plano 3 de la etapa 3 que es la etapa quirúrgica. Vean cómo las respiraciones torácicas y las respiraciones abdominales en ambos planos se presentan. En el plano de excitación, estas formas con curvas, curvadas más bien, no agudas, sino que curvadas, indican la excitación que puede haber durante esto, ¿verdad? La profundidad respiratoria y esa ansiedad. Y luego la respiración se vuelve tóraco-abdominal. Vean, desde el principio, desde la inducción, es tóraco-abdominal, tóraco-abdominal. Todo esto es tóraco-abdominal. Aquí en el plano 2 ya se reduce la frecuencia respiratoria y se reduce la profundidad. Esto es un dato muy importante, esto sí lo podemos ver en el reservorio de la máquina de anestesia, que lo veremos también el próximo semestre. Ya vemos cómo el balón reservorio, que es la bolsa en la que uno tiene la capacidad de observar los movimientos respiratorios del paciente, se vuelve más lento. Las respiraciones, como podemos ver acá, ya no tienen la intensidad de esto, sino se vuelven ya respiraciones más superficiales y más lentas. Y en el plano 3 atención, van desapareciendo las contracciones del tórax y la respiración se va volviendo más de tipo abdominal, ¿ya? O sea, si vemos esto, que el paciente ya sus movimientos torácicos son menos intensos y mantiene una respiración abdominal, ese paciente está en el plano más profundo donde deberíamos de tenerlo, porque ya en el plano 4 ya vamos a ver que se pierden las respiraciones torácicas, permanecen las respiraciones abdominales, pero van decreciendo en intensidad y van decreciendo en frecuencia, eso es lo que nos indica esta gráfica. Y en la etapa 4 parálisis vulvar. O sea, el paciente no respira. Por supuesto que aquí hay otras cosas que ver que las veremos más adelante, como la apnea transoperatoria. Si yo pongo un fármaco, un opioide, por ejemplo, que produce apnea, eso no estamos en una parálisis vulvar, ¿ya? Lo que estamos, una apnea es diferente a esto, ¿verdad? Porque la apnea siempre va a tener un factor que hace que la apnea se presente. De acuerdo, si voy a poner, por ejemplo, un bolo de fentanil o un bolo de morfina, casi puedo predecir con mucha certeza, más del 90% de probabilidades de que el paciente me va a hacer apnea, y no porque lo haya llevado a una etapa 4. Sí, está claro el concepto. No, no es porque lo llevé a una etapa 4, sino porque el fármaco produce apnea. ¿De acuerdo? Pero si el paciente no le hemos dado ningún fármaco, comienza a desaparecer o a reducirse las ventilaciones torácicas y luego deja de respirar, ese paciente ya nos pasamos, ¿verdad? Y si le vemos los ojos, destapamos los campos y le vemos los ojos,
Lo más probable es que los ojos van a estar céntricos, ya no van a estar eclipsados, van a estar céntricos y con la pupila dilata. La relajación muscular, aquí está, en las primeras etapas no hay relajación muscular. En el plano uno de la etapa quirúrgica es ligera, pero en el plano 2 y en el plano 3 oscila entre buena y muy buena, ¿verdad? Y esto es adyuvante de la analgesia. O sea, el paciente tiene que tener, y a mí me gusta acá, muy buena relajación muscular, pues para que sea una etapa pues adecuada, donde el cirujano pueda operarlo, y los anestésicos y los analgésicos puedan de verdad mantener al paciente estable. En el plano 4 sigue habiendo muy buena relajación muscular, pero ya en la etapa 4 ya es excesivo. O sea, ese paciente ya está totalmente más allá de una relajación muscular quirúrgica, ¿verdad? Porque ya está en un paro respiratorio. El color de mucosas no es relevante, ¿verdad? Esta columna, pues, no es relevante hasta acá, pálido o cianótico, ¿verdad? O poco pálido, como dice acá. Pero si el paciente está pálido, le vemos la lengua grisácea, pálida, seca, y no digamos cianótica, ese paciente lo perdimos hace rato. Era un paciente que está conectado a una máquina de anestesia inhalada o que le estamos dando un hipnótico intravenoso, tiene que tener una fracción inhalada de oxígeno del 100% y eso solo se logra con el paciente entubado. Pero si lo vemos pálido o cianótico, ese paciente ya hacía rato que no estaba respirando. Entonces, si algo no van a ver en la anestesia, atención a cómo se los voy a decir, si algo no van a ver en la anestesia va a ser cianosis. Pueden verlo en cualquier otro lado, pero nosotros tenemos controles y protocolos de anestesia muy estrictos y la cianosis es algo tan indeseable que no vamos a verlo. ¿No? Porque un paciente cianótico y en paro respiratorio, en parálisis vulvar, casi no tiene probabilidades de salir eh, con un RCP. O sea, el RCP en un paciente cianótico es prácticamente hacerlo porque hay que hacerlo, pero no vamos a lograr sacarlo de ahí. Entonces, se los menciono, pero es algo que no lo van a ver con sus propios ojos, por lo menos en las anestesias que damos acá. Y los reflejos palpebrales pues van presentes, aquí pueden estar presentes o van de presentes a ausentes y luego pues desaparecen totalmente. Y termino con esta diapositiva, ¿verdad? Esto es una adaptación, eh, perdón, esta es una adaptación de Gödel, ¿verdad? Pero que ha sido hecha, solo la voy a acercar un poco, que lo puedan apreciar. Aquí está. Es una adaptación de Gödel prácticamente, pero para animales, estados de la anestesia veterinaria. Entonces, me parece muy útil porque a través de este cuadro podemos ver lo que Gödel explicó el siglo pasado, ¿verdad? Lo mismo, pero enfocado a animales y con otros datos. Por ejemplo, aquí da el tono mandibular, ¿verdad? Que es parte, lo vimos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Lo vimos en la inducción, porque el tono mandibular también se pierde, ¿verdad? Pues esta Eikenmeyer le da una prioridad interesante a esta cuestión del tono mandibular y creo que sí, sí es importante pues recordarlo, ¿verdad? De ahí las etapas son las mismas, ¿verdad? La etapa de sedación, yo diría aquí perdón, de inducción, la etapa de excitación, la etapa de narcosis, le llama él, que es la etapa quirúrgica, se subdivide en cuatro planos también, ¿verdad? Y estos dos, el 2 y 3 de la etapa 3 es donde debemos mantener al paciente, la 4 donde vean, ya la pérdida del tono mandibular, pues ya no existe, ya está totalmente relajado, y la parálisis respiratoria o parálisis vulvar de la etapa 4, ¿verdad? Los reflejos palpebrales presentes en estas dos etapas, ¿verdad? Aquí obviamente están presentes, aquí también, palpebrales, aquí ya están negativos, ¿verdad? Y aquí también. De aquí en adelante ya no vamos a ver reflejos palpebrales, pero sí vamos a ver esto. Esto es lo que me gusta de esto, la posición del globo ocular y el tamaño de la pupila. Aquí está normal, se va dilatando al ir profundizando la anestesia, ¿verdad? Se va contrayendo, perdón, se contrae totalmente y aquí ya no la vemos. Esto es lo bonito de este cuadro porque este sí está hecho para perros y gatos. Aquí lo que vemos es el tercer párpado. Entonces aquí es donde deberíamos de tener al paciente generalmente. Si ya desaparece parcialmente esta posición, a veces es poquito lo que aparece, podría esto indicarnos
este resurgimiento de la pupila que podría indicarnos profundidad anestésica. Por supuesto que el paciente debería de estar respirando, quizás ya con menos respiración torácica y más respiración abdominal, ¿verdad? Y en la etapa, en el plano 4 ya la pupila, el ojo está totalmente céntrico y la pupila dilatada. Entonces, esto como que cosas tan sencillas como un ojo eclipsado y una membrana nictitante parcialmente prolapsada es lo que nos indica el buen estado del paciente. La frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Aquí está normal, aquí se incrementa en estas etapas de excitación, al igual que la presión arterial. Aquí va aumentando, pero se mantiene dentro de rangos normales, ¿verdad? La frecuencia respiratoria en la etapa de excitación y este plano uno de la etapa de narcosis o del plano anestésico, y aquí ya comienza a reducirse la frecuencia respiratoria, cardíaca. Pero aquí, y por eso el autor lo pone en rojo, ya tiende a reducirse o a estar abajo de lo normal la frecuencia respiratoria y acá la frecuencia cardíaca también debajo de lo normal. Entonces, estas dos etapas, o aquí donde está en rojo, es donde deberíamos de tener al paciente con un máximo del plano 3, ¿verdad? Porque ya en el plano 3 ya estamos muy cerquita, ¿verdad? Estamos por así decirlo, en la orilla del precipicio, donde si no tenemos cuidado, el paciente puede llegar a una etapa 4 donde ya hay arresto respiratorio. ¿De acuerdo? Aquí la frecuencia respiratoria habla de que está espontánea, pero sigue o ya hay un riesgo de arresto respiratorio. ¿Sí? Y la presión arterial, a partir de estas etapas, tiende a disminuir. Aquí le ponen doble flecha porque aquí ya se ven reducciones severas de la presión arterial, lo que podría indicarnos muchas complicaciones. Con esto termino el curso, entonces voy a poner en el site este cuadro, ¿verdad? Es un cuadro, pues es bastante útil, ¿verdad? Porque nos ayuda pues a entender las etapas y los planos de la anestesia, ¿verdad? Está la frecuencia respiratoria normal, en el paciente anestesiado, desde luego, la frecuencia cardíaca normal, la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Y las características que tienen, ahí la revisan, por favor, todo esto es parte del material del examen final. La saturación periférica de oxígeno, ¿verdad? Entre 95 y 100%. El entidal de CO2, ¿verdad? Que entre 35 o 45 milímetros de mercurio. La presión arterial no invasiva, ¿verdad? Da la presión arterial media, presión arterial diastólica, presión arterial sistólica y la temperatura a la cual debería de estar el paciente. Entonces, con esto, pues le doy fin al curso o a las unidades de anestesiología del curso de cirugía. Pues les deseo muchos éxitos, ¿verdad? Cualquier cosa, pues se pueden comunicar a través de la plataforma virtual, ¿verdad? O a través de Natalie, como a ustedes se les facilite más. Pero les deseo muchos éxitos, les deseo pues que todo vaya bien en sus exámenes finales a pesar de las dificultades en las que nos encontramos en esta época, ¿verdad? Pues todos estamos en las mismas dificultades. El hospital está funcionando, ¿verdad? Pues afortunadamente estamos funcionando y los estudiantes del módulo, pues sí se vieron afectados, pero ahorita está funcionando bien. Pero yo sé que ustedes pues están en modalidad virtual. Así que bueno, cumpliendo con lo solicitado y porque ya se me terminó el material también.